Números capítulo 11, versículo 24 al 30. Si lo encontró, me dice amén. Ahí está. Despertaron algunos con ese amén. Leemos del 24 en adelante. Dice así: y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él, y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y habiendo quedado en el campamento 2 varones, llamado el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estos estaban entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió: ¿tienes tú celos por mí? Que dice: ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel. Amén. Oramos al Señor. Jesús, gracias porque tengo la oportunidad de predicar, de compartir de tu palabra. Señor, dame gracia y favor para hablar de tu verdad. Usa mi vida, Jesús, para que lo que tú has hablado primeramente a mi vida, a mi corazón, sea, Señor, también para todos los que hoy estamos acá, palabra de Dios, palabra de vida para nosotros. Úsame, Espíritu Santo, para hablar de tu verdad. Derrama gracia, unción, denuedo, autoridad, para compartir, Jesús, tu palabra, y podamos en esta mañana ser bendecidos por medio de la verdad de tu palabra. Que nunca tu gracia, Dios, falte en medio nuestro, siempre esté presente. Tú eres, Espíritu Santo, el que da gracia y favor a todo lo que hacemos. Dependemos totalmente de tu gracia. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Puse como título a este mensaje: llamados a ser de bendición. Eso es un llamado que tenemos todos los creyentes, a ser de bendición para otros, a ser de bendición en mi iglesia, a ser de bendición en mi hogar, a ser de bendición en mi trabajo, a ser de bendición en el lugar donde yo estudio, a ser de bendición ahí donde yo vivo. Siempre nosotros debemos de reflejar a Cristo donde estamos. Y cuando uno refleja a Cristo, indudablemente va a ser una persona de bendición para otros. Amén. Ese es un llamado para todos los creyentes. Pero cuando leemos esta historia de Moisés, en que Dios le da la instrucción de que separe 70 ancianos de entre el pueblo, esa instrucción viene de parte de Dios, dada a Moisés porque se había producido una situación en medio del campamento. Dios estaba con el pueblo, los había sacado, los había libertado de en medio de Egipto. Habían pasado el Mar Rojo en seco, habían visto toda la generosidad, la misericordia, la gracia, la fidelidad de Dios, y Dios les había mandado maná del cielo, el cual recogían todas las mañanas, y con ese maná preparaban la comida diaria y el sustento. Pero pasó el tiempo y en este peregrinaje la gente comenzó a murmurar y a quejarse delante de Moisés y delante del Señor, porque comenzaron a aburrirse del maná y empezaron a recordar y a decir: en Egipto comíamos carne, en Egipto habían otras condiciones, teníamos otro tipo de comida, de alimento, de sustento, y ahora todos los días solo estamos comiendo este maná que el Señor nos envía del cielo. Y comenzó el pueblo a quejarse, a murmurar. Entonces Dios
llama a Moisés y le da una instrucción de que separe de en medio del pueblo 70 varones para que ayuden a Moisés a guiar el pueblo y el campamento, porque Moisés se siente en alguna medida cansado, agotado, porque el pueblo murmuraba constantemente contra Dios y contra el propio Moisés. Esa es la historia, así inicia, y posterior es lo que acabamos de leer. Y lo primero que uno debe de nunca olvidar, sí, que muchas veces somos más conscientes de lo que nos falta por alcanzar que lo que el Señor ya ha provisto a favor nuestro. A veces nos domina aquello que aún no hemos logrado alcanzar, obtener, y no logramos ver todo lo que el Señor sí ha hecho a favor de nuestras vidas. Y si hay algo que no puede dominar la vida del creyente es la queja continua. Que su boca no se llene de quejabanzas, diríamos nosotros los evangélicos, sino de alabanza al Señor. ¿Por qué? Porque la queja y la murmuración constante y continua de lo que nos falta, de lo que aún no he alcanzado, o de lo que la iglesia aún no obtiene, o de lo que la iglesia aún no logra alcanzar, no nos permite nunca avanzar, nos mantiene siempre en un mismo punto. Pero cuando cambiamos nuestra forma de ver la realidad y cuando comenzamos a ver lo que el Señor sí nos ha dado, lo que el Señor sí nos ha entregado, entonces comenzamos a mirar de una forma distinta, diferente, porque comenzamos a ver a Dios y su fidelidad de continuo sobre nuestras vidas. ¿Está conmigo aquí? El remedio para toda amargura y toda frustración es siempre la gratitud al Señor. El pueblo se comenzó a quejar y dejó de ver a Dios y dejó de ver al Señor, que Dios proveía maná, que el Señor les proveía de agua, que la presencia de Dios los acompañaba, que la presencia de Dios estaba con ellos. Solo comenzó a ver lo que no tenían, lo que aún Dios no les había dado, y comenzaron entonces a decrecer, a disminuir espiritualmente en la unidad que debían de ser como un solo pueblo, y el campamento dejó de avanzar y de peregrinar. Por eso somos llamados siempre a adorar y a exaltar el nombre del Señor y a ver en todo tiempo y en todo momento la fidelidad y la bondad de Dios. Siempre, aún en tiempos de pronto difíciles, duros, ahí en medio también está la fidelidad y la misericordia de Dios sobre nuestras vidas. Nunca podemos olvidarnos de que nuestra plenitud está en Cristo, está en Él, está en el Señor. Que todas las demás cosas que rodean nuestra vida son temporales, van cambiando. Nuestra economía varía, nuestra salud, nuestras fuerzas físicas también cambian, varían en el tiempo. Tenemos tiempos de plena salud y de pronto también tiempos en que estamos enfermos, en que hay una disminución de nuestras fuerzas. Pero si nuestra felicidad y nuestro gozo está arraigado en aquello, cuando vengan esos tiempos de dificultad, cuando vengan esos momentos duros, difíciles que la vida misma trae, nuestro gozo se va a ir junto con aquello. Nuestro gozo y nuestra alegría debe estar depositada siempre en la persona de Cristo. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado lo más importante, la salvación y la vida eterna. Y eso nadie nos puede quitar, nadie lo puede arrebatar. Eso está seguro en Cristo nuestro Señor y Salvador. Él nos hizo una promesa que estaría siempre con nosotros, que nosotros estaríamos con Él si creemos en Él verdaderamente y caminamos con el Señor. Él nos acompañaría en este diario vivir y llegaría el momento en que estaríamos junto a Él en su maravillosa presencia. Amén. Y esa promesa nadie la puede arrebatar de nuestro corazón. Las circunstancias no pueden cambiar esa verdad. Mi fe está depositada en Cristo mi Señor. En Él está la plenitud de mi vida. ¿Está conmigo? ¿Qué aprendemos de toda esta historia?
Una primera verdad: una iglesia debe de ser madura espiritualmente. Y una iglesia madura espiritualmente se compone de hombres y mujeres aprobados y dispuestos para servir al Señor. Como creyentes somos llamados a crecer y a madurar en nuestra vida espiritual. Y cuando un creyente madura en su vida espiritual, deja de ser un niño. Así lo dice el apóstol Pablo. Cuando yo era niño, dice el apóstol, hablaba como niño, inmaduramente, pensaba como un niño, creía cualquier verdad, era fácilmente engañado, juzgaba como niño, no lograba ver la verdad del error. Mas cuando fui hombre, dice el apóstol, dejé lo que era de niño. Siempre el Señor quiere llevarnos a crecer espiritualmente. Y crecer espiritualmente es madurar en el Señor. Y no tener la conducta de un pequeño, de un niño, sino poder enraizarnos firmemente en la verdad del Señor. Porque o si no, dice también la Escritura, somos como niños, dice, llevados por cualquier viento de doctrina, por cualquier nueva verdad que aparece, nos vamos, nos movemos, nos animamos o nos desanimamos. Y muchas iglesias uno ve un transitar continuo de gente que está un tiempo en una congregación porque hay algo nuevo, pero después se traslada a otra iglesia y nunca echa raíz en un lugar y nunca madura en el Señor. Siempre se está moviendo de un lado a otro. Se puso pesado el pastor. Seamos maduros espiritualmente. Crezcamos en el Señor, que nuestra palabra tenga valor, que podamos juzgar las cosas espiritualmente hablando, que tengamos la capacidad de oír y decir, esto está acorde a la palabra del Señor o esto está fuera de la Escritura. Somos llamados a crecer y a madurar en el Señor. Lo que el Señor le dice a Moisés en medio de su angustia, en medio de su carga es, la respuesta está en el campamento. En medio de ellos habían hombres preparados para asumir una tarea dada por el Señor. La respuesta para la necesidad y para los desafíos de este nuevo año que está iniciando como iglesia está en medio de las sillas de esta congregación. Está en medio de las sillas. En cada uno de nosotros somos llamados a ser hombres y mujeres maduros espiritualmente y dispuestos para servir al Señor. No escuché el amén, dispuestos para servir al Señor. Amén, dígame, yo estoy dispuesto, yo me quiero comprometer con el Señor, yo quiero ser parte de la obra del Señor, quiero crecer en el Señor. La Escritura dice que debemos de orar y rogar que Dios envíe obreros para su mies. Y esa es mi oración siempre. Quienes trabajan conmigo, quienes están más cercanos a mí, saben que si hay algo que a mí me gusta es proyectarme en otros. Es que otros crezcan, es que otros se desarrollen, es sembrar en otros. Porque entiendo que la iglesia no se trata de un pastor, se trata de cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros Dios ha dado dones, capacidades para desarrollarlas a favor de su obra. Usted tiene que creerlo. Dios ha depositado gracia y favor sobre su vida. Y usted es parte de la obra del Señor. Entonces debemos de orar continuamente al Señor que levante obreros, que levante hombres y mujeres que amen al Señor, comprometidos con el Señor, que sueñen con las cosas espirituales, que sueñen a favor de la obra del Señor. Debe de ser una oración continua de la iglesia. En esta semana que estamos invitados a orar por la iglesia, ore en esa dirección. Señor, levanta en medio de mi iglesia hombres y mujeres dispuestos a servir y a comprometerse contigo, Jesús. Y que esa oración parta por mi propia vida. Ahí se acabaron los amenes. Debemos sí ser obreros aprobados por el Señor.
Esta historia es un paralelo con Hechos capítulo 6. Hay un problema en la naciente iglesia. Lucas hace acá una comparación también de alimentos. La gente se queja que no reciben las viudas comida suficiente. De los griegos, que hay favoritismo dentro de la iglesia. Y en medio de ese avivamiento se detiene todo porque hay murmuración en la iglesia. En una iglesia llena del Espíritu Santo, llena del Señor, ¿puede haber murmuración? Sí, también. Porque somos hombres, somos humanos y hay cosas en las que nos equivocamos, erramos. Se detiene la obra, se detiene el avance de la naciente iglesia. Y hace los apóstoles algo muy similar a lo que hizo Moisés. Levantan de medio de ellos 7 varones para que ayuden en la distribución diaria de los alimentos, porque tenían todo en común, dice el libro de los Hechos. No eran 30 personas que comían, eran miles de personas que se alimentaban diariamente. Por lo tanto, eso requería todo un esfuerzo, toda una logística, todo un desarrollo. Y ahí entonces levantan 7 varones, pero ponen 3 requisitos. Dice que sean de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Cuando vino la necesidad, buscaron la respuesta dentro de la iglesia. Cuando vino la necesidad, la respuesta estaba dentro del campamento. Cuando hay una necesidad en la iglesia, la respuesta está acá en las sillas. Pero para eso se necesitan hombres y mujeres maduros espiritualmente, de buen testimonio, que nadie tenga nada que decir de ellos, ni adentro ni afuera de la iglesia. Así lo enseña la Escritura. Que nadie tenga nada que decir de ti dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Segundo requisito, llenos del Espíritu Santo. Es decir, llenos de la gracia y del favor de Dios, dominados por el Espíritu Santo. Habla de una madurez en su búsqueda continua de Dios. No de un momento, no de una emoción, sino una llenura continua de Dios en sus vidas. Y llenos de sabiduría. Dios da gracia, Dios da sabiduría. Cuando usted esté enfrentando una dificultad y no sabe qué decisión tomar, ore al Señor, busque al Señor. Dios da gracia, Dios da sabiduría, Dios abre nuestro entendimiento. Dios abre el entendimiento, usted créalo. Dios tiene esa capacidad. Entonces necesitamos para este año que está iniciando obreros, gente dispuesta a servir al Señor, a involucrarse profundamente en la iglesia. Pero para eso debemos de estar aprobados, cuidar nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestros pensamientos, para que usted sea una solución de Dios frente a una necesidad de la iglesia. Y no un problema más dentro de la realidad de la iglesia. Estos varones estuvieron dispuestos a asumir este desafío. Cuando fueron requeridos, dijeron: aquí estoy, cuente conmigo. No dijeron: no, yo no tengo tiempo, no puedo. Trabajo y estoy muy ocupado. O déjeme arreglar mis cosas, mis horarios y quizás pueda. Pero hermano, no sé, solo necesitamos que usted esté orando, intercediendo. Me cuesta en la mañana levantarme. Y en la noche oro y me quedo dormido. Dispuestos. Se requiere: aquí estoy. Hay una necesidad, yo quiero ser solución. Y no un problema más. Necesitan apoyo, aquí voy a estar. Hay que cubrir en oración una situación, pastor, cuente conmigo. Ahí voy a estar orando, intercediendo. Se acabaron los amenes.
Una iglesia madura espiritualmente tiene un mismo sentir, un mismo espíritu. Por eso el Señor le dice a Moisés: tomaré de tu espíritu y lo pondré sobre estos 70 varones. No se refiere al espíritu mismo de Moisés, era el Espíritu Santo que iba a ser puesto sobre todos estos hombres. Pero cuando dice tomaré de lo de Moisés, está hablando de que van a tener una misma mirada, una misma forma de ver la realidad que debían de enfrentar. A eso se refiere esta expresión, a tener una misma visión. Porque cuando tenemos miradas distintas de la realidad que nos rodea, no podemos avanzar, porque cada uno quiere ir en direcciones diferentes. Somos llamados por la Escritura a guardar la unidad del cuerpo de Cristo, solícitos en guardar la unidad de la iglesia. Y solícitos es una actitud activa, no pasiva. Usted es llamado a guardar la unidad de la iglesia del Señor. Cuando usted escuche murmuraciones, no sabe lo que me enteré, usted para. No quiero saber, no quiero escuchar, no me interesa. Yo estoy enfocado en lo que la iglesia está haciendo y hacia dónde está avanzando. Si tú tienes una dificultad, habla y habla con el hermano que está encargado. Si no encuentras solución, habla con el pastor. Enfocados, solícitos, activos, no pasivos. No es que yo solo escuché, solícitos en guardar la unidad. Si hay alguna dificultad, dice la Escritura que se juntó la multitud y fue donde los apóstoles y les dijeron: este es el problema. ¿Y qué hicieron los apóstoles? Oraron al Señor y trajeron una solución. ¿Cuál fue la solución? Levantar en medio de ellos 7 varones que administraran la comida diaria en la casa del Señor. ¿Está conmigo? Una casa dividida no puede permanecer. Un hogar dividido no va a permanecer. Esto parte siempre primero conmigo, con mi propia realidad. Si su hogar está dividido, si siempre hay peleas, si siempre hay dificultades, si hay discusión por todo, nunca va a lograr avanzar en su realidad. Tiene que solucionar, enfrentar, buscar una ayuda, buscar consejo, buscar sanidad en el Señor. La iglesia tiene gente que puede ayudarlo, aconsejarlo, si está enfrentando dificultades matrimoniales. Una casa dividida no puede avanzar si siempre hay conflictos. Y un creyente con su lealtad dividida o de doble ánimo tampoco va a progresar ni a madurar como creyente espiritualmente. Así lo dice Santiago: un hombre de doble ánimo no avanza. Y cuando habla de doble ánimo no habla de ser fluctuante en la disposición, sino que habla de la lealtad. Tiene un pie en la iglesia y un pie en el mundo, diríamos nosotros. Un hombre de doble ánimo no va a avanzar nunca en su vida espiritual. Si usted está acá, se aceptó a Cristo, que esa sea la verdad que gobierne su vida completamente. Yo acepté al Señor. Hay áreas de mi vida que de pronto me cuestan, pero acá estoy buscando al Señor, creyendo en su palabra, me estoy congregando, mi lealtad está acá, siguiendo a Cristo mi Señor. Si no está, puse aquí, sancochado, decimos nosotros. Salteado, dirían nuestros hermanos peruanos. No sé si usted ha salteado ahí comida. Queda ahí cosas no cocidas, aún está la carne viva. Y somos llamados nosotros los creyentes, ¿sí?, a no vivir en la carne, sino a vivir en el Espíritu. A convertirnos verdaderamente con todo al Señor. Dios escogió entonces hombres para que se acabara la queja en el campamento, y Dios llamó hombres para que se acabara también la murmuración en la iglesia. Tú eres la respuesta a tu propia familia, a tu propia realidad, y para la iglesia del Señor también.
Nosotros somos la respuesta. Tenemos que asumir la responsabilidad de crecer y de madurar espiritualmente en el Señor. A mí me gusta un ejemplo que dio un pastor americano. No me acuerdo su nombre, porque lo aprendí de otro pastor el ejemplo. Y él dijo, subió al púlpito y eso fue todo el mensaje que entregó. Mostró un clavo y el clavo estaba torcido. Y dijo, este clavo no sirve, la cabeza está torcida, porque era americano. Así no clavar, no servir. La cabeza, si no está bien, no sirve el clavo. Tiene que ser recto. Y se bajó. Esa fue toda su ilustración. Pero ilustra muy bien una verdad. Todo esto comienza conmigo, con mí mismo. Yo tengo que tener clara mi identidad en Cristo, claro mi compromiso con el Señor y claro en que quiero crecer y madurar. Porque si yo no estoy bien y estoy torcido, nunca voy a lograr lo que el Señor quiere para mi vida. Somos llamados a avanzar en el Señor. Tercera verdad, y con esto voy cerrando. Me gusta mucho la expresión que dice Moisés. Ojalá que todos profetizaran, dice. Ojalá que todos hablaran de la verdad de Dios. Ojalá que todos fuéramos, sí, gente que proclama la verdad de Cristo en todo lugar. Que donde estemos nosotros hablemos del Señor, hablemos de Jesús, hablemos de Dios en medio nuestro. Porque dice el relato que dos no estaban en el tabernáculo donde se iba a derramar la gracia del Señor. Quedaron en el campamento. No sabemos por qué no llegaron a la hora, pero no llegaron. Pero aún así el Espíritu de Dios vino sobre ellos estando fuera del campamento. Y Josué, que era un aprendiz de Moisés en ese momento, le dice, impídeles que ellos hagan esto. ¿Cómo van a profetizar fuera de los que tú estás acá convocando? Y Moisés, que ya era un hombre crecido en el Señor, en el fondo le dice, yo no voy a impedir eso. ¿Cuál problema hay? Ojalá que todo el pueblo fuera lleno del Espíritu de Dios. Ojalá que todos profetizaran. Moisés nos muestra ahí un corazón pastoral, el corazón de Dios. Dios quiere derramar de su gracia y de su bendición sobre toda carne, sobre todos los hombres, sobre todas las mujeres, sobre todos los que componemos la iglesia del Señor. La bendición de Dios no es solo para el pastor, para los que presiden, es para toda la iglesia del Señor. Y un hombre de Dios y una mujer de Dios no puede tener envidia o temor de que otros crezcan en Dios. Eso solo manifiesta inmadurez espiritual. Ojalá que todos profetizaran, digo yo. Que todos fueran profetas. Y yo identifico familias, personas, cuando predico, cuando estoy escribiendo, pienso, Señor, esto que sea de bendición para mis hermanos. Y veo proyección. Y ojalá crezcan y alcancen cosas mayores que nosotros. Y sean un impacto en el área que el Señor les ha dado. Ya sea en lo pastoral, en su profesión, en su emprendimiento. Que crezcan, que se desarrollen. ¿Cuál es el problema? Que crezcan más que el pastor de una iglesia. Si la obra no es de uno, es del Señor. ¿Cuál es el inconveniente? Yo sé quién soy en Dios. Y a mí no me define mi pastorado. Yo soy hijo de Dios. Y eso es lo que llena mi corazón, su presencia en mí. Si Él está conmigo, para mí es suficiente. Porque si no nos llenamos de envidia, de inseguridad,
perseguimos a otros porque están creciendo. No, el sentir del corazón de Dios está muy claro en la Escritura. Está muy claro, lo dijo el profeta Joel, se cumplió en Hechos 2. Y derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Ese es el corazón de Dios. No necesitamos un nuevo Pentecostés, sino vivir el Pentecostés. Vivir llenos de la gracia y de la presencia de Dios continua en nuestras vidas. Dios llamó a estos hombres y los capacitó plenamente para la obra que debían de realizar. Y eso no se limitó solo a algo netamente espiritual, por decirlo así. No fue su servicio solo en el templo. En aquel momento no había templo, solo estaba el tabernáculo. En la iglesia primitiva no tenían un lugar donde reunirse. Dios los llenó de su gracia, de su presencia, y esa gracia y esa unción de Dios sobre sus vidas se derramó y empapó todo lo que hacían y todo lo que eran, porque fueron llenos de gracia y de favor de Dios para administrar los recursos de la iglesia. Fueron llenos del Espíritu de Dios para administrar el campamento, para dirigir a toda esa multitud. A veces limitamos lo que Dios quiere hacer solo al templo, solo a lo que acá sucede un domingo, 1 o 2 horas a la semana, y creemos que eso es todo. No, Dios quiere derramar de su gracia y de su favor sobre nuestras vidas en todo lugar, en todo tiempo. Su favor estará sobre nosotros. No lo limitemos y no limite a Dios solo a estas paredes. Porque Dios no habita en templo hecho por mano de hombre. Por eso, cuando fue convocada la multitud, no solo cayó sobre los que estaban ahí, cerca del tabernáculo, sino que también cayó sobre los que estaban en el campamento. Si usted busca al Señor, tiene intimidad con Dios, Dios va a derramar de su gracia y de su favor. Y todo lo que usted es va a ser teñido por esa verdad. En su trabajo, en su hogar, en su emprendimiento, en la universidad, cuando estés estudiando, cuando estés haciendo ahí tus primeras armas, en tu desarrollo profesional. Si tú estás lleno de la presencia del Señor, esa gracia te acompaña a todo lugar, no se limita a estas paredes. Por eso dijo el salmista: mi copa está rebosando. Muy bien, mi copa está rebosando. La gracia de Dios se ha derramado de tal forma que está rebosando sobre mí y empapa todo lo que yo hago, todo lo que soy. Todo está lleno de la gracia y del favor de Dios. Pero para que mi copa esté rebosando, yo siempre tengo que ir a la fuente de agua viva. Y ese es Cristo, mi Señor. Si nos alejamos, eso deja de ser una verdad. Dice la Escritura que Daniel tenía un espíritu superior y que el rey dijo: lo quiero poner sobre todo el reino, porque había un espíritu superior en él. Y Daniel estaba cumpliendo funciones administrativas, diríamos nosotros. No había templo, no había adoración, pero era un hombre lleno de la presencia de Dios. Y el rey lo vio, porque la gente puede ver cuando hay un hombre y una mujer de fe. Se nota, se ve, se percibe. Nehemías era solo un copero y terminó siendo gobernador de Israel. La presencia de Dios estaba con él. No limite a Dios solo un domingo, un par de horas a la semana. Deje que el Señor lo llene completamente y llene todo lo que usted es. Porque Dios da gracia, da favor cuando estamos llenos de su presencia. Con esto cierro. Ya dije hace un ratito que con esto, pero ahora sí. Que me acordé que en mi edificio donde vivo, ahí en la conserjería, hay un varón
Y nosotros llegábamos en el auto, siempre le toca el turno de domingo a la noche o sábado a la noche. Llegábamos de los jóvenes o del domingo en la iglesia y lo saludamos ahí. Y yo le decía, Felipe le puse por nombre Felipe. Y yo le decía a la Yera, mi esposa, se llama Felipe, tiene cara de Felipe, le digo yo. Porque percibo algo en él distinto, diferente a los otros conserjes. Hasta que me tocó un día ir a buscar ahí una encomienda y estaba él. Entonces le hablo, le digo, hola, no le dije Felipe porque eso era entre Gerald y yo. Hola, ¿cómo está? Dios le bendiga. No, hola, ¿cómo está? Bien, me dice, le vengo a buscar una encomienda. Y ya me atreví, le pregunté, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, dígame. ¿Usted es creyente? Sí, me dice, yo soy creyente. Saltó de la silla, yo soy creyente, me dijo. Yo creo en el Señor, me dijo. ¿Y cómo se llama? Juan, me dijo. Casi le pegué. Me faltaron ahí, me pasé por algunos capítulos. Juan, me dijo. Y he venido, me dijo, a proclamar el reino del Señor. Me citó al tiro la escritura, me dijo. Le digo, ¿le gusta así predicar? Sí, me dice, a mí me encanta predicar y voy a una iglesia, me dice, que a mí me gusta ese tipo de iglesia porque trabajamos con gente drogadicta de la calle. Y amo tomar ahí a los que están sucios, me dijo, y los bañamos y les cortamos el pelo y los vestimos. Me encanta predicar, me dijo. A eso he venido, a predicar el nombre de Cristo. Amén, pues le digo yo, está más encendido que yo el conserje. Y ahí comenzamos a conversar. Cuando uno está lleno y mi copa está rebosando, empapa todo y se nota y se percibe. Este año crezcamos en el Señor. Todos somos desafiados a crecer. Ninguno puede decir, ya alcancé la estatura, la plenitud. No. Todos somos llamados a crecer continuamente en el Señor, a seguir madurando, a seguir perfeccionando nuestro carácter, a seguir perfeccionando nuestro amor, nuestra entrega, nuestro servicio al Señor. Porque frente a los desafíos que vienen para la iglesia del Señor, acá en San Diego 351, la respuesta está en las sillas. Usted es la respuesta. Pero que su copa esté rebosando. Amén. ¿Se puede ahí poner de pie?